Explicación de funcionamiento de aerotermia Viessmann Vitocal 111, en este caso es un modelo S. Esta es la pantalla inicial que tenemos en nuestra máquina, ¿de acuerdo? Que es cuando lleva ya un tiempo sin utilizar ningún botón, se pone en modo reposo. En cuanto pulsamos algún tipo de botón, se enciende el display y ahí nos aparecen pues, las funciones básicas de la máquina y además qué está sucediendo en este momento. Si abrimos estas compuertas laterales, aquí tenemos el botón de on-off y aquí tenemos el manómetro de presión de agua, ¿vale? Normalmente lo que es la presión de agua en este tipo de equipos, cada uno tiene que estar siempre dentro de lo verde, entre 1 y 1,5, ¿de acuerdo? Pudiendo llegar a 2. Y cada equipo de estos para reponer agua es distinto, ya que al ser un sistema biblock en el que hay que configurar la instalación según las necesidades de la misma, pues tendremos la llave de llenado dispuesta en un sitio u otro donde la haya puesto nuestro instalador. En este caso es una instalación que tenemos un depósito de inercia, una bomba para calefacción para calentar el suelo radiante, tenemos nuestro vaso de expansión de calefacción, nuestro desfangador, tenemos también el filtro de malla en retorno, tenemos el vaso de expansión de calefacción y válvula de seguridad de ACS, que suele estar a 6 bares, con nuestro sistema antirretorno, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos el dispositivo de llenado, que es este, ¿de acuerdo? También el instalador nos ha puesto ahí un manómetro para saber la presión de agua que se está reponiendo, ¿de acuerdo? Y desde ahí sería donde abriríamos la llave para llenar la instalación, ¿de acuerdo? Aquí abrimos y cerramos. Y ahí es donde llenamos y ajustamos la presión de agua, ¿vale? Vamos a pasar a explicar el funcionamiento básico de la misma, bien, que es el siguiente. Aquí en la pantalla inicial nos aparece, como digo, qué está sucediendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Entonces aquí arriba tenemos 3 símbolos que no sabemos muy bien qué es lo que es, pero tenemos ahí 2 flechas con las cuales si pulsamos una de estas 2 flechas accedemos a ese menú. Accedemos a él, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que puede estar sucediendo calefacción o refrigeración y agua caliente en estos momentos, ¿de acuerdo? Calefacción o refrigeración dependiendo si estamos en verano o en invierno. Se puede modificar este modo de funcionamiento con las flechitas laterales. Pues con estas flechitas podemos ir cambiando a modo apagado. Abajo nos dice siempre pues, un mensajito de que podemos ir haciendo. Aceptaríamos con OK si lo queremos confirmar. Eso sería solo agua caliente. Y esto sería agua caliente y calefacción o refrigeración. Como en estos momentos queremos que funcione todo, aceptamos con OK, ¿de acuerdo? Y abajo ya nos pone ahí aceptado. Siguiente cosa que tenemos, esto es como si fuera el dibujo de nuestra casita y aquí nos dice que ahora mismo en la calle tenemos una temperatura de 16 grados. Esta es la temperatura de nuestra vivienda principal a la que queremos calentar, ¿de acuerdo? En este caso tenemos una instalación de aerotermia que los termostatos interiores no son Viessmann y entonces la máquina no sabe la temperatura que hay dentro de casa, entonces la estimamos, ¿de acuerdo? Esta máquina funciona por sonda exterior y dependiendo del frío o el calor que tenemos en la calle, pues ella va a calentar siempre más o menos el suelo radiante, que en este caso es lo que estamos calentando, es un suelo radiante, no hay radiadores, ¿vale? Ahora veremos cómo se configura esto. El 20 grados, ¿de acuerdo? Como decimos en la temperatura de consigna, tenemos ahí 2 flechitas para arriba y para abajo, pues si pulsamos a estas 2 flechitas, pues podemos variar la temperatura de consigna, pues a más calor o menos calor, ya digo, como siempre es una estimada, que veremos cómo consigue la máquina e intentar alcanzar esta temperatura. Aquí abajo nos dice la temperatura de impulsión y aquí nos dice 2 simbolitos, es decir, ahora mismo pues nos dice que la unidad exterior está funcionando, que son estos 2 simbolitos, y la temperatura de impulsión que viene a nuestra máquina es de 39 grados, ¿de acuerdo? Eso simplemente es información, son valores que no son ajustables. Vale, proseguimos, con este botoncito accedemos al menú principal de la máquina, en el cual tenemos otros submenús, que vamos a pasar a repasar pues a grandes rasgos cuáles son sus principales características. En calefacción y refrigeración, pues como su propio nombre indica, si aceptamos con OK vamos a poder cambiar todo lo que se refiere a calefacción y refrigeración de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, modo fiesta y modo ahorro pues son 2 funciones que aquí en esta aerotermia, al ser suelo radiante, pues prácticamente no le vamos a llegar a sacar función, ¿de acuerdo? Ya que es un modo en el que pues nosotros podemos decirle durante un tiempo qué temperatura queremos alcanzar, ¿de acuerdo? Tanto en funcionamiento de ahorro como en
como en modo fiesta. Bien, al ser un suelo radiante, que son sistemas que ellos normalmente suelen mantener la temperatura muy estable, son dos funciones que no vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Esto está más pensado básicamente en instalaciones con radiadores. Después tenemos temperatura consigna y reducida, ¿de acuerdo? Son dos temperaturas. En caso de decidir que queremos programar la temperatura de casa en franjas horarias, ¿de acuerdo? Pues vamos a trabajar con estas dos temperaturas. Temperatura de consigna sería, como por así decirlo, el modo sol, la temperatura de confort máxima que vamos a intentar alcanzar dentro de la vivienda, y la reducida sería la temperatura que no queremos que baje, ¿de acuerdo? Para acceder a ellas, pues lo mismo, accedemos con OK, se cambia con más y con flecha arriba o flecha abajo, ¿de acuerdo? Y confirmamos con OK, y la reducida pues pasaría lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que sí que es recomendable que al ser un suelo radiante, entre temperatura de reducida y temperatura de confort no haya nunca más de 2 grados. Bien, eso es lo que recomendamos nosotros. Programa de funcionamiento. Pues esto es un menú que repite lo que había al inicio, que queremos que suceda en estos momentos en la máquina. Pues como hemos dicho antes, queremos que funcione todo, calefacción o refrigeración, dependiendo de la estación del año, y agua caliente. Bien, si quisiéramos cambiar, pues igual con la flechita arriba abajo cambiaríamos, y con el OK aceptaríamos el programa de funcionamiento. Aquí es para programar los horarios en los que queremos que funcione la aerotermia o el suelo radiante, si quisiéramos programarlos, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer de varias formas. Podemos hacer lo que funcione de lunes a domingo todo el día con la misma programación, que funcione de lunes a viernes con una programación y sábado y domingo con otra distinta, o que funcione cada día de la semana con una programación distinta, ¿de acuerdo? Para repasar de cómo se hace este tipo de ajuste, vamos a acceder de lunes a domingo. Bien, entonces pues seleccionamos de lunes a domingo, accedemos y aquí nos sale la franja horaria del día, ¿de acuerdo? Que son las 24 horas. Si nosotros queremos cambiar este horario, por ejemplo, vamos a hacer un símil, nosotros de la misma forma, si se decide el usuario de cambiar este horario, recomendamos que al menos la aerotermia funcione durante 12 horas, no menos de 12 horas seguidas en impulsión al suelo radiante. Bien, entonces pues vamos a hacer un símil de que, por ejemplo, pues una familia quiere calentar su vivienda de 10 de la mañana a 10 de la noche, ¿de acuerdo? Y de 10 de la noche a 12 de la noche tendríamos una temperatura reducida, ¿de acuerdo? Y de 12 de la noche hasta 10 de la mañana otra temperatura reducida, que como hemos establecido antes era de 20 grados, ¿bien? Pues lo haríamos de la siguiente forma. Aceptaríamos con OK y aquí diríamos cuándo queremos que empiece, a las 12 de la noche, y cuándo queremos que acabe. ¿De acuerdo? Recordamos que los ajustes son de las 24 horas del día. Empieza a las 12 de la noche y acaba a las 12 de la noche. Entonces habíamos dicho que a las 10 de la mañana queremos que empiece y que sea modo reducido, ¿de acuerdo? Le damos a la flechita de abajo y ahí lo tenemos. Pasaríamos al siguiente ajuste, ¿de acuerdo? Que es el segundo, que hemos dicho que funcione de 10 a 22 horas. Lo ajustamos aquí, modo normal, que serían los 22 grados que hemos establecido previamente, y después desde 22 a 10 a 12 lo podríamos dejar apagado, o podríamos establecer otro tercer horario, de acuerdo, que sería reducido. Bien, aquí hemos establecido nuestro ajuste de día, de acuerdo, en el que queremos que funcione nuestra instalación, ¿vale? Después podemos utilizar hasta 8 puestas y hasta 8 paradas, ¿de acuerdo? Pero al ser una aerotermia no es recomendable que esté encendiendo y apagando tantas veces, ¿de acuerdo? Es decir, lo recomendable es esto, que funcione durante al menos 12 horas seguidas y en modo confort, ¿de acuerdo? Para tratar de alcanzar la temperatura de confort que nosotros hemos requerido. Ya lo tendríamos ajustado, con lo cual de lunes a viernes funcionaría todos los días de la misma forma, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ajustar de lunes a viernes y sábados y domingos, pues haría de la misma forma, ¿de acuerdo? Solo que en vez de seleccionar de lunes a domingo, seleccionaremos lunes a viernes y sábado y domingo con los horarios que nosotros quisiéramos establecer. Programa de vacaciones, como bien dice, es si nosotros queremos establecer un horario de vacaciones, es decir, un horario en el que la máquina va a estar en stand-by y no va a hacer consumo energético, ¿de acuerdo? Esto normalmente nosotros recomendamos que se establezca pues cuando vamos a pasar más de 72 horas fuera de la vivienda.
Es decir, que lo típico esto de que nos vamos el viernes y regresamos el domingo, pues no es muy recomendable de apagar y encender la máquina durante esos 2 días y poco, ya que no vamos a conseguir ahorrar prácticamente nada. Si quisiéramos establecerlo, pues aquí tenemos el inicio de vacaciones, el día que queremos que empiece. Recordar que si yo, por ejemplo, le digo que empiece el día 20, el jueves día 20, es decir, hoy es miércoles 19, pues a las 23:59 cambia de 20, va a ser cuando la máquina va a entrar en modo stand-by. ¿De acuerdo? Y el fin de vacaciones, pues sería el día que nosotros regresamos. Si vamos a regresar, por ejemplo, es el domingo, pues lo tendríamos que, es decir, nosotros queremos el domingo a mediodía cuando lleguemos esté en nuestra casa caliente, pues lo tendríamos que encender o bien el sábado, ¿de acuerdo?, o bien el domingo, dependiendo del tiempo que tarde en calentar nuestra casa. Lo recomendable, pues 24 horas antes al menos, es decir, que sería de establecer de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice cuándo iniciamos vacaciones y cuándo regresamos para que la máquina durante ese tiempo esté parada, ¿de acuerdo? Y luego vuelva a funcionar otra vez. La curva de calefacción, como he dicho antes, nuestra máquina funciona por sonda exterior, es decir, ella, en base a la temperatura afuera que tenemos en la calle, decide calentar más o menos el agua que circula por el suelo para que nuestra temperatura ambiente permanezca siempre estable. Es decir, cuando nosotros entramos aquí en curva de calefacción, tenemos inclinación y desplazamiento paralelo, vamos a entrar en inclinación y aquí nos sale una gráfica de funcionamiento. El eje de abajo es el de la temperatura exterior, como vemos va pues desde 20 grados positivos a menos 20. Y el eje que está en vertical es la temperatura de impulsión. Recordar también que esta máquina, cuando fuera en la calle tenemos 20 grados o más, la calefacción se nos apaga, ¿de acuerdo? De forma de que no consumimos energía. Es decir, si nosotros fuera en la calle tenemos temperaturas superiores a 20 grados, quiere decir que no estamos perdiendo calor dentro de la vivienda, con lo cual no sería necesario que la máquina siguiera consumiendo energía. Aquí, como vemos, pues tenemos una gráfica que nos dice que para nosotros alcanzar los 22 grados que hemos pedido antes, pues con 0 grados positivos necesitaríamos calentar el suelo a 37 o con 10 grados positivos a 33. Si nosotros en algún momento detectáramos que la temperatura de nuestra vivienda no llegamos a alcanzarla, de acuerdo, pues podríamos variar la curva de punto en subida, o si vemos que la temperatura de casa se excede, pues bajarla lo mismo de punto en punto. Los cambios que hacemos, si subimos un punto, es recomendable no volver a tocar la curva hasta al menos 2-3 días. Es decir, los cambios que hacemos en un suelo radiante no son instantáneos. Con lo cual, si nosotros subimos o bajamos un punto porque tenemos calor en exceso o en defecto, deberíamos de esperar 2 o 3 días a ver qué temperatura hemos conseguido en ambiente. Si no nos parece adecuada, pues seguiríamos cambiando de punto en punto, ¿de acuerdo? Para variar el desplazamiento paralelo, bien, esto se utiliza básicamente pues en los meses de primavera y en otoño, es decir, cuando nosotros tenemos temperaturas que van pues entre los 16 y 17 grados a los 20, hay veces que puede darse el caso de que no consigamos ajustar la temperatura de nuestra vivienda como a nosotros nos gustaría, tanto en exceso como en defecto. Para variar esta curva con mayor precisión, como es así un poco más difícil de explicarlo, nos tendríamos que ir a nuestra guía de funcionamiento, que tenemos un cuadro en el cual se dice cómo variar el desplazamiento paralelo y la curva, ya que si nosotros variamos el desplazamiento paralelo afecta también a la inclinación, entonces hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Como digo, a nuestros usuarios se les facilita un manual de instalación que está hecho por nosotros, en el que se dice cómo ajustar tanto una curva como la otra. Bien, modo refrigeración activo. La máquina tiene la posibilidad por sí misma de hacer el cambio de verano a invierno. Pero bien es cierto que hay determinadas zonas en las que la máquina pues sale un poco loca. Es decir, hay zonas, por ejemplo aquí donde estamos nosotros, que durante la noche a lo mejor podemos estar en 4 o 5 grados, con lo cual ella estimaría que necesita hacer calefacción, y luego pues a lo mejor a las 12 del mediodía pues tenemos temperaturas de 26 grados. ¿Qué ocurre? Estos días así la máquina un poquito se queda ahí que no sabe muy bien qué hacer. Entonces tenemos esta opción para nosotros marcarla o desmarcarla según estemos en verano o en invierno, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queramos hacer calefacción, lo dejamos desactivada y ella piensa en modo invierno, ¿de acuerdo? Piensa que a menos de 20 grados necesita hacer calefacción y a más de 20 grados pararse. Si activamos la refrigeración activa, lo que haría la máquina es que
tenemos nosotros establecido un diferencial del cual se pone en funcionamiento el suelo refrescante. Es decir, cuando nosotros estamos en modo verano y activamos la refrigeración, no funciona como la curva esta de menos de 20 grados, sino que funciona con el diferencial que tenemos aquí de temperatura exterior. Es decir, en este caso, esta máquina, según la hemos ajustado, cuando nosotros tuviéramos en la calle 2 grados o más de los 22 que tenemos ahora mismo establecidos, se encendería el suelo refrescante. ¿De acuerdo? Si nosotros esta temperatura pues la bajáramos a 20, pues se encendería el suelo refrescante cuando hiciera 22 o más. ¿De acuerdo? Luego tenemos también una curva de refrigeración, pero en este caso nosotros solemos dejarlo inactiva, ya que si una mala manipulación por parte del usuario puede generar condensados en el suelo y roturas o averías. Entonces ya digo, esto normalmente pues cada departamento técnico, dependiendo de las temperaturas y el punto de rocío del aire de cada zona, debe establecer una temperatura mínima de impulsión para evitar esos condensados. ¿De acuerdo? Y hasta aquí tenemos lo que es la explicación del modo de calefacción-refrigeración. Ajuste del modo de ACS. Entramos con el botoncito de menú, de acuerdo, y seleccionamos el ACS, que es agua caliente sanitaria, y accedemos a ver qué tenemos aquí dentro y cómo lo podemos configurar. En este caso en particular, nuestra máquina de aerotermia contiene un depósito de unos 210 litros de capacidad aproximadamente, el cual nosotros le vamos a decir la temperatura de consigna que queremos alcanzar. Lo recomendable por nuestra parte es que tengamos una temperatura de consigna en torno a los 45 grados. Es decir, en temperatura de consigna nosotros accedemos a este menú y aquí podemos determinar la temperatura de carga del acumulador. ¿De acuerdo? Nosotros, como hemos establecido 45 grados, aceptamos con OK y los 210 litros van a estar siempre calientes a 45 grados. Recordar que la prioridad en estas máquinas es siempre el agua caliente. Es decir, que cuando nosotros abrimos un grifo de agua caliente y el acumulador se enfría por debajo de un diferencial que habremos establecido previamente, la máquina parará de hacer calefacción y se pondrá a hacer agua caliente. Después también tenemos la posibilidad de programar el horario de funcionamiento en el que mantener el depósito de agua caliente. De la misma forma, se puede ajustar y programar, como hemos visto antes, en el horario de calefacción. ¿Vale? Esto normalmente, dependiendo de la ubicación de la unidad interior, suele ser más o menos efectivo, dependiendo si tenemos discriminación horaria o si tenemos instalación fotovoltaica. Es decir, cada cliente en particular decidirá si activarlo o no activarlo. Nosotros recomendamos que si la unidad interior está en la calle o muy expuesta, sí que se active un programa horario para evitar los calentamientos durante la noche, ya que esta máquina contiene un gran aislamiento en su depósito de agua caliente, su interacumulador, en el cual evita los enfriamientos rápidos del mismo. Si decidiéramos activarlo, pues es lo mismo. Podemos hacerlo de lunes a domingo, de lunes a viernes, sábado y domingo o cada día de la semana por separado. Y como digo, se hace exactamente igual de la que se hacía la calefacción. Si nosotros hemos establecido un horario predeterminado de programación de agua caliente y queremos utilizar el agua caliente fuera de esa hora o tuviéramos descargada el acumulador, esta máquina contiene una función que es 1 por producción ACS. Es decir, esto lo que hace la máquina es cargar durante una vez, hacer una carga de agua caliente para poder utilizar así el agua caliente sin necesidad de cambiar la programación. Luego este menú ACS contiene también la programación de recirculación, que es una programación en caso de tener bomba de recirculación de la vivienda o de retorno, según se diga en cada sitio, en el cual nosotros podemos establecer lo mismo, horarios de funcionamiento y dentro de ese horario cómo queremos que funcione por ciclos de funcionamiento de tiempo. En este caso nuestro cliente no tiene instalación de retorno y estaría inactiva. Después, si tuviéramos una instalación fotovoltaica, pues tenemos aquí distintas funciones para poder aprovecharla. Aquí, como no las tenemos, no se nos va a aprovechar. Después, los siguientes menús partes de submenús que tenemos es instalación, que esto es si nuestra unidad exterior está en un sitio pues que emite bastante ruido y pudiera generar molestias, podemos lo mismo establecer una programación horaria, ¿de acuerdo? Donde determinar el horario en el que queremos que la máquina baje potencia y nivel de potencia para así molestar menos. Después tenemos un menú información, que esto simplemente pues, se hace pues, para consultar cosas, no se puede cambiar nada. Por ejemplo, pues aquí podemos ver que el agua caliente de la máquina que está produciendo en estos momentos la hemos marcado en 45 y está en 37 grados, con lo cual la máquina está calentando agua caliente.
Y después en ajuste, pues es para cambiar la hora y pues el brillo de esto, el mes, pero bueno, normalmente esto ya está siempre preestablecido. Decir también que nuestra máquina tiene que estar esta lucecita en verde encendido. Eso quiere decir que la máquina está en perfecto orden de funcionamiento. Si se encendiera la luz roja, nos indicará en la pantalla principal un triangulito en el cual nos dice la avería que tenemos. Dependiendo de la avería, las cosas que como usuario podemos hacer es comprobar la presión de agua que tenemos que sea a nivel correcto y rearmar la avería. Si la avería permanece, la máquina seguirá sin poder funcionar y se volverá otra vez a bloquear. En este caso tendríamos que avisar a nuestro servicio técnico más cercano. Para realizar el cambio de verano a invierno, lo que tenemos que hacer siempre, como hemos dicho antes, es venir aquí, activar el calefacción o refrigeración. Activar el modo de refrigeración o desactivarlo según queremos que funcione la calefacción o la refrigeración, y además normalmente los termostatos de la vivienda suelen ser manuales, es decir, cuando tenemos zonas por la vivienda, es decir, tenemos un termostato en cada habitación, tenemos un termostato que controla esa estancia. Pues nosotros, para que todo funcione de forma correcta, tenemos que tener en los termostatos en la misma función que la aerotermia. Es decir, si la aerotermia está en modo calefacción, los termostatos tienen que estar en modo calefacción. Y si la aerotermia está en modo frío, los termostatos tienen que estar también en modo frío.